Hola y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Hoy, vamos a explorar uno de los temas más intrigantes y complejos de la Biblia, la dualidad entre Satanás y los profetas. Estas figuras, que a menudo se ven como opuestas, desempeñan roles cruciales en la narrativa bíblica y en nuestra comprensión de la espiritualidad. Satanás es frecuentemente retratado como el símbolo del mal, mientras que los profetas son considerados mensajeros de Dios, portadores de verdades divinas. Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros hoy? La importancia de discutir estos conceptos se vuelve aún más evidente en un mundo contemporáneo, donde las cuestiones de moralidad, ética y espiritualidad están siempre en debate. Al examinar la relación entre Satanás y los profetas, podemos descubrir no solo verdades ocultas en las Escrituras, sino también reflexiones sobre nuestras propias vidas y creencias. A lo largo de este vídeo, puedes esperar aprender sobre la historia y la evolución de la figura de Satanás en la Biblia, así como la importancia de los profetas y sus mensajes. Vamos a explorar cómo estas dos fuerzas interactúan, los desafíos que enfrentan los profetas y cómo esto se relaciona con las luchas espirituales que todos enfrentamos. Prepárate para un viaje revelador que promete no solo informar, sino también provocar una reflexión profunda sobre la naturaleza del bien y del mal en nuestras vidas. Ahora, vamos a dar el primer paso en este viaje, explorando el contexto histórico y cultural que moldeó estas figuras tan significativas. Para comprender la dualidad entre Satanás y los profetas, es fundamental analizar el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia. La Biblia, compuesta por diversos libros a lo largo de muchos siglos, refleja las realidades sociales, políticas y religiosas de las épocas en que fue creada. Desde las antiguas civilizaciones del Oriente Medio hasta el surgimiento del cristianismo, las influencias culturales moldearon la manera en que se percibieron las figuras de Satanás y de los profetas. En la tradición judía, Satanás se menciona por primera vez en el libro de Job, donde se presenta como un acusador, un ser que desafía la fe y la integridad de los humanos ante Dios. Esta representación inicial es muy diferente de la figura demoníaca que muchos conocen hoy. A lo largo del tiempo, la imagen de Satanás evolucionó, influenciada por tradiciones babilónicas, persas y grecorromanas, que incorporaron conceptos de dualidad y conflicto entre el bien y el mal. Con el surgimiento del cristianismo, esta figura pasó a ser vista no solo como un adversario, sino como el propio responsable de la tentación y del pecado. Por otro lado, los profetas desempeñaron un papel vital en la sociedad antigua, sirviendo como intermediarios entre Dios y el pueblo. Eran llamados a transmitir mensajes divinos, advertir sobre los peligros de la desobediencia y guiar a la nación en momentos de crisis. Profetas como Moisés, Isaías y Jeremías no solo comunicaban la voluntad de Dios, sino que también desafiaban a las autoridades y denunciaban injusticias sociales. La relevancia de estos mensajeros era tan grande que sus palabras moldearon la moralidad y la espiritualidad de generaciones. La figura del profeta era esencial en un contexto donde la comunicación directa con Dios no era común. Los profetas ofrecían esperanza y dirección, a menudo en tiempos de desesperación. Eran vistos como voces de autoridad espiritual, y sus profecías frecuentemente incluían previsiones sobre el futuro, advertencias sobre la ira divina y promesas de redención. Esta relación entre Dios y los profetas es una parte fundamental de la narrativa bíblica, destacando la importancia de la revelación y de la respuesta humana a esa revelación. A lo largo de los siglos, la comprensión de Satanás y de los profetas continuó evolucionando, reflejando los cambios en las creencias y en las prácticas religiosas. La interacción entre estas figuras no es solo una cuestión de teología, sino también de cómo la humanidad lidia con el bien, el mal y la búsqueda de significado. Con esto en mente, ahora exploraremos la figura de Satanás en la Biblia, analizando sus representaciones y el impacto que han tenido en la teología cristiana y judía. Para entender la figura de Satanás en la Biblia, es esencial examinar los pasajes que lo mencionan y cómo estas representaciones influyen en nuestra comprensión del bien y del mal. Una de las narrativas más conocidas es la de Génesis 3, donde Satanás aparece en forma de serpiente que tienta a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Este pasaje es fundamental,
ya que marca el inicio de la caída de la humanidad y la introducción del pecado en el mundo. La serpiente cuestiona la palabra de Dios, insinuando que él está reteniendo algo bueno de los humanos, y así genera la duda y la tentación. Esta representación de Satanás como el tentador es crucial, ya que establece su papel como el agente del mal, que busca desviar a la humanidad del camino divino. Otro pasaje significativo es el del libro de Job, donde Satanás aparece como el acusador. En los capítulos 1 y 2, se presenta ante Dios y desafía la integridad de Job, sugiriendo que su fidelidad es solo el resultado de sus bendiciones. Aquí, Satanás no es solo un ser maligno, sino una figura que cuestiona y provoca, poniendo a prueba la fe de los justos. Esta dualidad de Satanás como tentador y acusador revela la complejidad de su representación en la Biblia. Él es tanto un símbolo del mal como un agente que desempeña un papel en la narrativa divina, desafiando a la humanidad a permanecer fiel incluso ante la adversidad. La interpretación de Satanás varía ampliamente entre las tradiciones religiosas. Para muchos, es visto como un símbolo del mal y de la tentación, representando las luchas internas que todos enfrentamos. Esta visión es común en muchas denominaciones cristianas que enfatizan la lucha espiritual entre el bien y el mal dentro de cada persona. Sin embargo, otras tradiciones lo ven como un ser real, una entidad que ejerce influencia sobre el mundo y los seres humanos. Esta diferencia de interpretación impacta la teología contemporánea, ya que moldea la manera en que los fieles entienden la naturaleza del pecado, la salvación y la lucha espiritual. Además, la figura de Satanás ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar acciones y creencias. En algunas épocas, fue responsabilizado por guerras, injusticias y persecuciones, sirviendo como un chivo expiatorio para el mal en el mundo. Esta utilización de la figura de Satanás plantea cuestiones éticas y morales sobre la responsabilidad humana y la naturaleza del mal. Al atribuir a Satanás la culpa por acciones negativas, a menudo olvidamos que la elección y la responsabilidad personal desempeñan un papel crucial en nuestra vida espiritual. Diferentes denominaciones cristianas también tienen sus propias interpretaciones sobre Satanás. Por ejemplo, algunas tradiciones evangélicas enfatizan la necesidad de resistencia activa contra el mal, promoviendo la idea de que los fieles deben estar siempre vigilantes y listos para luchar contra las tentaciones. Por otro lado, algunas aproximaciones más liberales pueden ver a Satanás como una metáfora de las fuerzas opresivas de la sociedad en lugar de una entidad literal. Esta variedad de interpretaciones refleja la riqueza y la complejidad de la teología cristiana, mostrando que la figura de Satanás sigue siendo un tema relevante y debatido. A medida que continuamos nuestra exploración, es importante considerar cómo estas representaciones de Satanás influyen en la comprensión de los profetas en la Biblia. Después de todo, los profetas a menudo enfrentaron oposición y tentación, y sus historias nos ofrecen valiosas lecciones sobre la lucha entre el bien y el mal. Vamos a analizar ahora la importancia de los profetas y cómo sus mensajes se entrelazan con la figura de Satanás en la narrativa bíblica. En la tradición bíblica, un profeta se define como un mensajero elegido por Dios para transmitir sus palabras y orientaciones al pueblo. Los profetas desempeñan una función vital en la comunicación entre lo divino y la humanidad, sirviendo como intermediarios que revelan la voluntad de Dios y alertan sobre las consecuencias de la desobediencia. No solo comunican mensajes de advertencia, sino que también ofrecen esperanza y consuelo, guiando al pueblo en tiempos de crisis e incertidumbre. Entre los profetas más conocidos, encontramos a Moisés, Isaías y Jeremías, cuyos mensajes tuvieron un impacto profundo en la historia de la fe. Moisés, por ejemplo, es considerado el mayor profeta del judaísmo. Lideró a los israelitas en su salida de Egipto y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que se convirtieron en la base de la moralidad y la ley judía. Su vida y enseñanzas moldearon no solo la religión judía, sino que también influyeron en el cristianismo y otras tradiciones religiosas. Isaías, otro gran profeta, es conocido por sus profecías sobre la venida del Mesías y la restauración de Israel. Sus mensajes abordan temas de justicia, compasión y la necesidad de retornar a Dios. Desafió a los líderes de su tiempo a volverse hacia la justicia y cuidar de los necesitados, enfatizando la responsabilidad moral de la sociedad. Las palabras de Isaías continúan resonando,
especialmente en tiempos de injusticia y opresión. Jeremías, por su parte, es frecuentemente llamado el profeta de las lamentaciones. Vivió en un periodo de gran turbulencia, cuando Jerusalén estaba a punto de ser destruida. Sus mensajes eran a menudo sombríos, advirtiendo sobre el juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. Sin embargo, incluso en medio del desespero, Jeremías ofreció esperanza, hablando sobre la nueva alianza que Dios haría con su pueblo. Su autenticidad como profeta es reconocida no solo por sus predicciones, sino también por la profundidad emocional de sus mensajes. La autenticidad de los profetas es un tema recurrente en las Escrituras. A menudo enfrentaron resistencia y escepticismo, tanto de líderes como del pueblo. La historia de Ezequiel, por ejemplo, ilustra cómo los profetas eran frecuentemente desafiados en su autoridad. Ezequiel recibió visiones y mensajes de Dios, pero también enfrentó la incredulidad de su propia nación. Esta lucha por la aceptación y el reconocimiento es una parte fundamental de la experiencia profética. Las palabras de los profetas moldearon la fe y la moralidad a lo largo de la historia, influyendo no solo en la religión, sino también en la ética y la justicia social. Sus mensajes continúan siendo estudiados y debatidos, ofreciendo directrices sobre cómo vivir de acuerdo con los principios divinos. La relevancia de los profetas se extiende más allá de su contexto histórico, ya que sus lecciones sobre justicia, compasión y arrepentimiento son atemporales. A medida que reflexionamos sobre la importancia de los profetas, es esencial considerar cómo sus mensajes se entrelazan con la figura de Satanás. Ambos desempeñan papeles significativos en la narrativa bíblica, y la lucha entre el bien y el mal es una constante en la vida de los profetas. Ahora, exploraremos la conexión entre Satanás y los profetas, analizando cómo estas figuras interactúan y se influyen mutuamente en sus misiones y desafíos. La relación entre Satanás y los profetas es compleja y multifacética, reflejando la lucha continua entre el bien y el mal que permea la narrativa bíblica. Los profetas, como mensajeros de Dios, a menudo enfrentaron tentación y oposición no solo de personas, sino también de fuerzas espirituales que buscaban desviar su camino y desacreditar sus mensajes. Esta dinámica es crucial para entender el papel de los profetas y la naturaleza de la misión divina. Un ejemplo notable es el profeta Elías, quien enfrentó la resistencia de la reina Jezabel y del rey Acab. Elías desafió a los profetas de Baal en un enfrentamiento dramático en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su poder al responder con fuego. Sin embargo, después de esta victoria, Elías se vio amenazado por Jezabel, quien juró matarlo. Esta persecución ilustra cómo Satanás, como símbolo del mal, utiliza personas y situaciones para intentar desviar a los profetas de su misión. La lucha de Elías no es solo contra Jezabel, sino contra las fuerzas que se oponen a la verdad de Dios. Jeremías también ejemplifica esta conexión. Conocido como el profeta de las lamentaciones, enfrentó una dura oposición en Jerusalén, donde sus mensajes de arrepentimiento y juicio fueron rechazados. Jeremías fue encarcelado y amenazado de muerte por sus profecías, que desafiaban la complacencia del pueblo. La resistencia que encontró puede verse como una manifestación del trabajo de Satanás, que busca silenciar la verdad y mantener al pueblo en un estado de desobediencia. La experiencia de Jeremías nos muestra que los profetas no solo comunican la voluntad de Dios, sino que también enfrentan las consecuencias de su fidelidad. La lucha entre el bien y el mal es una constante en la narrativa bíblica y refleja la realidad de la vida moderna. Así como los profetas enfrentaron tentación y oposición, nosotros también enfrentamos desafíos en nuestra jornada espiritual. La figura de Satanás sirve como un recordatorio de que existen fuerzas que buscan desviarnos del camino de la verdad y la justicia. Esta lucha no es solo externa, sino también interna, a medida que cada uno de nosotros enfrenta tentaciones y dudas en nuestra vida diaria. Además, la resistencia que los profetas enfrentaron nos enseña sobre la importancia de la perseverancia y la fe. Incluso en medio de la oposición, continuaron proclamando el mensaje de Dios, confiando en que sus palabras tendrían un impacto duradero. Esta determinación es un ejemplo poderoso para nosotros, mostrando que, incluso cuando enfrentamos dificultades, debemos permanecer firmes en nuestras convicciones y buscar la verdad.
A medida que reflexionamos sobre la conexión entre Satanás y los profetas, es importante considerar cómo estas experiencias moldean nuestra comprensión del bien y del mal. La lucha continua entre estas fuerzas no es solo una narrativa antigua, sino una realidad que aún resuena en nuestras vidas hoy. Ahora, exploraremos teorías de conspiración e interpretaciones alternativas que rodean la figura de Satanás y los profetas, analizando cómo estas ideas se difunden e influyen en la visión contemporánea sobre estos temas. Las teorías de conspiración que rodean la figura de Satanás y los profetas han ganado prominencia en las últimas décadas, especialmente con el advenimiento de Internet y las redes sociales. Muchas personas creen que ciertas verdades sobre estas figuras han sido ocultadas o distorsionadas a lo largo de la historia, creando una narrativa que sirve a intereses específicos. Estas teorías a menudo sugieren que hay una agenda secreta detrás de las interpretaciones tradicionales, llevando a una desconfianza generalizada hacia las instituciones religiosas y sus enseñanzas. Una de las teorías más comunes es la idea de que los textos sagrados han sido manipulados a lo largo del tiempo para controlar a la población. Algunos afirman que la figura de Satanás ha sido exagerada para crear miedo y sumisión, mientras que los profetas han sido idealizados para promover una visión de moralidad que beneficia a las instituciones religiosas. Esta perspectiva sugiere que la lucha entre el bien y el mal es, en realidad, una construcción social destinada a mantener el poder en manos de unos pocos. Estas teorías se propagan rápidamente en las culturas contemporáneas, alimentadas por una creciente desconfianza hacia las autoridades y una búsqueda de respuestas en medio de crisis sociales y políticas. La difusión de información a través de Internet permite que estas ideas ganen tracción, creando comunidades que comparten y refuerzan estas creencias. La influencia de las redes sociales también es innegable, ya que proporcionan una plataforma para que individuos que se sienten alienados encuentren un sentido de pertenencia en narrativas que desafían el status quo. Sin embargo, es crucial abordar estas teorías con una mirada crítica. La interpretación de los textos sagrados es una responsabilidad que exige cuidado y reflexión. A menudo, las afirmaciones de ocultación de verdades se basan en lecturas superficiales o en una comprensión limitada del contexto histórico y cultural en el que estos textos fueron escritos. El pensamiento crítico es esencial para discernir entre información válida y teorías infundadas que pueden llevar a la desinformación y al miedo. La importancia de interpretar los textos sagrados con responsabilidad no puede subestimarse. La Biblia, al igual que otros textos religiosos, contiene capas de significado que han sido moldeadas por siglos de tradición e interpretación. La lectura atenta y el estudio profundo son fundamentales para entender el mensaje que estos textos transmiten, evitando la trampa de simplificaciones que pueden distorsionar la verdad. A medida que navegamos por estas teorías de conspiración e interpretaciones alternativas, es vital recordar que la búsqueda de la verdad debe ser guiada por la razón y la reflexión. La relación entre Satanás y los profetas, así como la lucha entre el bien y el mal, es una cuestión compleja que merece ser explorada con profundidad y respeto. Ahora, reflexionemos sobre las implicaciones personales que estas ideas pueden tener en nuestras vidas y cómo podemos aplicar las lecciones de los profetas y las advertencias sobre Satanás en nuestra vida cotidiana. Al reflexionar sobre los conceptos de Satanás y los profetas, es importante considerar lo que estas figuras significan para la vida moderna. En un mundo lleno de desafíos e incertidumbres, la lucha entre el bien y el mal sigue siendo una realidad palpable. Satanás, como símbolo del mal, representa las tentaciones y distracciones que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. Por otro lado, los profetas nos ofrecen ejemplos de fe, coraje y perseverancia, mostrando cómo podemos resistir las adversidades y permanecer fieles a nuestros principios. Es fundamental que cada uno de nosotros considere sus propias creencias y cómo estas figuras influyen en nuestras vidas. La manera en que percibimos el mal y la tentación puede moldear nuestras decisiones y acciones. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo lidias con las tentaciones que surgen en tu vida? ¿Te sientes fortalecido por tu fe, al igual que los profetas que enfrentaron desafíos? Estas preguntas son esenciales para entender nuestro papel en la lucha espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor.
Las enseñanzas bíblicas nos proporcionan orientaciones valiosas sobre cómo lidiar con el mal. Por ejemplo, en Efesios 6 y 11 se nos instruye a vestir la armadura de Dios para que podamos resistir las artimañas del diablo. Esta metáfora nos recuerda la importancia de estar preparados y vigilantes, equipándonos con la verdad, la justicia y la fe. Los profetas, en sus mensajes, a menudo nos exhortan a buscar la justicia y la compasión, recordándonos que nuestras acciones tienen un impacto significativo en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. Además, la práctica de la oración y la meditación puede ser una herramienta poderosa para enfrentar las tentaciones. Al conectarnos con Dios, encontramos fuerza y claridad para resistir las influencias negativas. Los profetas a menudo se retiraban para orar y buscar la orientación divina, y esta práctica puede ayudarnos a cultivar una vida espiritual más profunda y significativa. Es crucial también reconocer que la lucha contra el mal no es una batalla que enfrentamos solos. La comunidad desempeña un papel vital en nuestro crecimiento espiritual. Así como los profetas eran apoyados por sus seguidores y discípulos, nosotros también podemos encontrar fuerza y aliento en nuestras relaciones con los demás. Compartir nuestras luchas y victorias con amigos y familiares puede ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y a resistir las tentaciones que nos rodean. A medida que reflexionamos sobre la influencia de Satanás y de los profetas en nuestras vidas, somos llamados a tomar decisiones conscientes que nos acerquen a Dios y nos alejen del mal. Este viaje no es fácil, pero los ejemplos de los profetas nos muestran que, con fe y determinación, podemos superar los desafíos y vivir de acuerdo con los principios que creemos. Ahora, concluyamos nuestro viaje reflexionando sobre los puntos principales abordados y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias. Hemos llegado al final de nuestro viaje exploratorio sobre la dualidad entre Satanás y los profetas en la Biblia. A lo largo de este vídeo, analizamos el contexto histórico y cultural que moldeó estas figuras, examinamos los pasajes que mencionan a Satanás y la importancia de los profetas como mensajeros de Dios. Discutimos cómo la lucha entre el bien y el mal se refleja en nuestras vidas modernas y cómo las teorías de conspiración e interpretaciones alternativas influyen en nuestra percepción de estas figuras. Reflexionamos sobre las implicaciones personales que estos conceptos tienen en nuestra vida diaria, enfatizando la importancia de estar conscientes de las tentaciones y desafíos que enfrentamos, así como la necesidad de equiparnos con la armadura espiritual y buscar el apoyo de la comunidad. Las enseñanzas de los profetas nos ofrecen una dirección valiosa en nuestra búsqueda de justicia, compasión y fe. Ahora, te animamos a seguir explorando estos temas y a buscar una comprensión más profunda sobre el bien, el mal y la espiritualidad. La Biblia es un tesoro de sabiduría que puede guiarnos en tiempos de incertidumbre y desafío. Nos gustaría escuchar tus opiniones y experiencias sobre lo que discutimos hoy. ¿Cómo ves la influencia de Satanás y de los profetas en tu propia vida? Deja tus comentarios a continuación y comparte tus reflexiones. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más contenidos relacionados. Agradecemos que nos hayas acompañado en este viaje y esperamos verte nuevamente en nuestro próximo vídeo.